Luego miramos la parte de los resultados, cuáles son los resultados y cómo me pueden ayudar los resultados a mis pacientes. Vuelvo a insistir, muy alto riesgo o alto riesgo, 2 o más de los dominios tienen alto riesgo y nos da gran preocupación sobre la validez. Bajo riesgo, ningún dominio tiene alto riesgo. Riesgo moderado, un dominio tiene alto riesgo. No claro, 2 o más dominios tienen resultado no claro. Tomar esto en cuenta para la calificación. Ya si nosotros consideramos que el estudio tiene bajo riesgo de sesgos o podemos considerar que el riesgo es moderado, pues yo sugeriría que siguiéramos adelante. Si el estudio tiene muy alto riesgo de sesgos, pues es posible que los resultados no sean válidos, entonces habría que considerar si se justifica o no seguir con leyendo ese estudio. Cuando se están haciendo revisiones sistemáticas, se incluyen todos los estudios, tengan alto riesgo de sesgo, bajo riesgo de sesgo, porque nos interesa saber qué dice todo el cuerpo de la evidencia. Pero cuando estamos con un solo estudio, entonces, si uno no tiene poco tiempo, pues de pronto esos estudios que tienen alto riesgo de sesgos, que la validez de los resultados baja, no vale la pena leerlos, así vengan escritos en inglés o en una revista muy importante. Entonces vamos a mirar los resultados. Para mirar los resultados, entonces miramos las medidas de asociación, medidas que reflejan la fortaleza de la relación estadística, epidemiológica o estadística entre un factor a estudio y una enfermedad. Para el caso que estamos mirando, el factor a estudio es la intervención, tratamiento médico o tratamiento quirúrgico o preventivo, y el desarrollo en el caso de un tratamiento preventivo, el desarrollo de la enfermedad, y en el trato de un tratamiento curativo o de un tratamiento terapéutico, estaríamos buscando la cura o el inverso de la cura, que sería la falla terapéutica, o el tiempo a la recurrencia o el número de recurrencias en un tiempo determinado, o la muerte. Se utilizan para investigar factores etiológicos, en este caso que el tratamiento es la causa de la mejora, y por lo mismo decimos el tratamiento de la prevención de la enfermedad, pero también podría ser para factores, digamos, exposiciones nocivas, como por ejemplo, el asbesto para el carcinoma de pulmón. Bueno, entre las medidas epidemiológicas tenemos las de asociación, tenemos las razones y las diferencias de frecuencias. Entre las razones tenemos la razón de riesgos o la razón o el riesgo relativo, que relaciona el riesgo de tener el evento entre los que reciben la intervención con el riesgo de tener el evento entre los que no reciben la intervención. Esto se puede obtener en los estudios de cohortes y en los ensayos clínicos controlados. El riesgo de razón de oportunidades, que es la razón entre la oportunidad de tener el evento en los que reciben la intervención, en relación a la oportunidad de tener el evento en los que no reciben la intervención, que es lo que llamamos los productos cruzados. Y por último, la razón de peligros o tasa de incidencia, la razón de tasas de incidencia, que nos está hablando de la velocidad que se tiene el evento entre los que reciben la intervención, número de sujetos por persona a tiempo, y a la velocidad que tienen el evento los sujetos que no reciben la intervención, que también eventos sobre persona a tiempo. Entonces, el riesgo relativo, la razón de oportunidades o razón de OS y la razón de tasas o el HR son las medidas de riesgo, son como el dólar. El dólar vale diferente si tenemos pesos colombianos, si tenemos soles peruanos, si tenemos libras esterlinas o euros, pero en todas partes el valor del dólar, en todas partes el dólar es el mismo. Entonces, digamos que es una manera de relacionar las monedas o los riesgos, pero que no da una idea muy clara sobre la magnitud del efecto. Para mirar la magnitud del efecto, tenemos que ver las medidas de impacto puntuales, son las medidas de efecto absoluto. ¿Qué parte del riesgo de una enfermedad puede disminuirse con una intervención? Entonces, ¿qué tanto yo voy a disminuir la complicación o la tasa de infección postoperatoria o de la infección del sitio quirúrgico con el antibiótico profiláctico? Entonces, si tengo con un antibiótico el 90% y con el otro el 97% de efectividad, es decir, en uno se me infectan el 5% y en el otro el 3%, la disminución del riesgo con el nuevo antibiótico va a ser del 2%. Entonces, la reducción absoluta del riesgo con el antibiótico nuevo sería del 2%, y de ahí se obtiene el número necesario para tratar, que es 1 sobre la reducción absoluta del riesgo o el riesgo atribuible. Entonces, estaríamos diciendo que 1 sobre
2% o 0.02 estaríamos en 50. Entonces nosotros pues diríamos que por cada 50 pacientes que yo trate con el nuevo antibiótico estaríamos preveniendo una infección más. Por la otra parte, las intervenciones pueden tener efectos nocivos. Daño no esperado. Ahorita miraremos. La aspirina cuando se utiliza para prevención del infarto, la prevención secundaria del infarto, pues el efecto benéfico es prevenir el infarto, pero el efecto nocivo es la hemorragia gastrointestinal. Entonces tendríamos que mirar eso. Entonces, estamos hablando de qué parte del efecto no esperado daño puede atribuirse a la intervención. Entonces ahí estaríamos hablando del incremento absoluto del riesgo. Ahí el expuesto sería el que recibe la aspirina y el control sería el que no la reciba. Entonces teníamos el incremento absoluto del riesgo, qué tanto más riesgo tengo con la prescripción de la aspirina, y el número necesario para tratarse se obtendría de dividir 1 sobre el incremento absoluto del riesgo. Entonces ahí podemos tener esto y nosotros podemos hacer aquí la relación riesgo-beneficio. Por otra parte está la precisión de los resultados, que puede obtener en los estimadores relativos, como el riesgo relativo, la razón de odds o la razón de tasas, o que también se puede tener en los resultados absolutos en el incremento absoluto del riesgo o la disminución absoluta del riesgo. Y nos vamos a poder tener, digamos, dependiendo del nivel de confianza que tengamos, 90, 95, 99%. La significancia se obtiene de 1 menos el valor de la confianza. O sea que cuando la significancia es del 0.5, tenemos una confianza del 95%. Digamos, es equivalente. ¿Cómo se interpreta? Que si yo hago un estudio similar 100 veces, en 95% tendría valores tan bajos como el límite inferior y tan altos como el límite superior. Así es como se debe interpretar el resultado. Entonces, ¿qué ventaja tienen los estimadores epidemiológicos? Que informan la magnitud del efecto, el valor de riesgo relativo y el valor del incremento absoluto del riesgo o la disminución absoluta del riesgo, y la significancia estadística cuando no cruza el valor límite. En el caso del riesgo relativo, el valor es de 1, o el OR o el HR. En el caso del incremento absoluto del riesgo sería 0, es decir, que no habría diferencia entre los dos tratamientos. ¿Por qué se puede tener imprecisión? Por un tamaño de muestra muy pequeño, por tener pocos eventos en los grupos, y cuando el evento es muy poco frecuente, pongamos 1 en 1000 o 3 en 1000, pues podemos tener problemas de estimación de la precisión, y se debe tener en cuenta además cuál sería el mínimo efecto esperado para determinar la importancia de la precisión. Mínimo efecto esperado desde el punto de vista clínico. ¿Hasta dónde yo estaría dispuesto a aceptar que un antibiótico profiláctico tuviera fallas? Hasta el 7%, hasta el 10%. Entonces nosotros somos los que hicimos eso. Y el intervalo de confianza se puede calcular para todas las variables, ya sea para una variable discreta o como puede ser la muerte o enfermar o no, o la cura, y para variables cuantitativas como puede ser la tensión arterial o el peso. Entonces, mirar los resultados, que es la magnitud del efecto por el riesgo relativo o por los incremento absoluto del riesgo o la disminución absoluta del riesgo, digamos los relativos y los absolutos, y además mirar la precisión. Aquí tenemos un ejemplo de aspirina para prevención primaria de los eventos cardiovasculares en hombres y en mujeres. Esto es una revisión sistemática, pero sirve para ejemplificar los resultados. Tenemos en como evento dañino el sangrado mayor. Tenemos que tanto en hombres como en mujeres, aquí está el OR, en este caso estimaron el OR, en mujeres es de 1.68, o sea que los que reciben aspirina tienen una frecuencia de 1.68 a 1, un riesgo de 1.68 a 1, es como una apuesta de tener el evento con un intervalo de confianza de 1.13 a 2.52, o sea que siempre es mayor el riesgo que en el grupo control, y en los hombres este es un poco mayor, es de 1.72 con un intervalo de confianza de 1.35 a 2.20. Aquí vemos que no cruza el 1, luego entonces digamos desde el punto de vista estadístico significativo, pero lo que más nos interesa es la interpretación clínica. Entonces, aquí estaríamos viendo que en ambos casos la aspirina incrementa el riesgo de desarrollar hemorragia digestiva. Pero por el otro lado está lo que queríamos hacer, que era prevenir los eventos cardiovasculares. Vemos que en mujeres el efecto de la prevención del evento cardiovascular es de 0.88 a 1, cuando el efecto es menos, la estimación del efecto en los estimadores relativos es menor de 1 es un factor protector, cuando es mayor de 1 es un factor de riesgo. Aquí diríamos que la aspirina previene o protege contra el infarto en las mujeres de 0.88 a 1, con un intervalo de confianza de 0.79 a 0.99, pero que es mayor el efecto en los hombres de 0.86 con 0.78 a 0.94. Cuando miramos el infarto de miocardio específicamente, vemos que el efecto es muy importante en hombres con un efecto de 0.68 a 1,
casi un tercio menos de riesgo, pero en las mujeres desaparece el efecto y vemos que no tiene efecto para prevenir el infarto, probablemente porque las mujeres tienen la protección por los estrógenos. Entonces vemos que el efecto es de 1.01, es decir, varía, a veces es protector 0.84 y a veces es de riesgo de 1.21. Entonces es importante que tengan esto en cuenta la interpretación de los estimadores. Aquí tenemos un ejemplo del estudio que les mostramos antes. Lo que tenemos es el hazard ratio, que es la razón de tasas, pero ajustada por un modelo multivariado, y vemos que los que recibieron el tratamiento con los antiinflamatorios y los protectores de endotelio tuvieron la mitad del riesgo de morir que los que estaban expuestos al tratamiento estándar en pacientes con COVID-19 severo, con compromiso severo. Entonces, estas son las tres maneras como se presentan los resultados. Ahí lo tenemos. Riesgo relativo, OR, que es la alternativa al riesgo relativo, y el hazard ratio, que estamos mirando es la velocidad a la que se morían los pacientes, o en este caso la sobrevida, la velocidad en que era menor la mortalidad en el grupo que recibió el tratamiento que en el grupo de tratamiento estándar. Este es otro ejemplo para mirar los estimadores de riesgo de impacto o de riesgo absoluto, no relativo. Es el estudio que les mencionaba antes de McPhail Trial, en que utilizamos sulfato de magnesio para prevenir la eclampsia. En este estudio se pusieron alrededor de 5.000 pacientes a sulfato de magnesio y 5.000 a placebo. La eclampsia se desarrolló en 40 de las 5.000 mujeres, o sea, 0.8% que recibieron sulfato de magnesio y en 96 mujeres que recibieron placebo. Tenemos que entonces la diferencia de riesgos es lo que nos interesa, 1.9% menos 0.8%, y en el caso de la mortalidad fue de 0.4 en el grupo que recibió placebo a 0.2. Cuando hacemos la estimación, entonces tenemos que la disminución del riesgo fue de 1.01, menos riesgo con el sulfato de magnesio 0.79, en comparación con los que no recibieron el sulfato de magnesio 1.8. Y entonces tendríamos que aproximadamente el NNT sería 1 sobre 0.00 sobre 0.01, que es equivalente al 1%, lo que nos estaría diciendo que por cada 100 mujeres que tratemos con sulfato de magnesio con preclasia severa tendríamos una eclampsia menos. Esto, digamos, es pequeño en términos de lo que pueda tener un ginecólogo, pero cuando estamos hablando de 100.000 partos y de 10.000 mujeres con preeclampsia, estaríamos hablando de un gran beneficio. Aquí tenemos también el riesgo relativo, que nos da 0.4, con un intervalo de confianza de 0.28 a 0.60, o sea que siempre es protector, pero vemos que el efecto real es pequeño, digamos en términos del número de pacientes, lo que también se refleja en el número necesario para tratar. Aquí también vemos la cantidad de eventos no deseados, vemos que el sulfato de magnesio se acompañó muchísimo de eventos adversos, el 24%, menos solamente 5% en placebo, pero es mucho más grave tener una eclampsia o convulsiones que tener sensación de calor o náusea. Entonces, ahí es donde se ve el riesgo-beneficio. Ya para terminar, la última pregunta, ¿son similares los pacientes del estudio a mi paciente? Tendríamos que mirar si el tratamiento se evalúa en una población similar a la mía, a la que yo estoy viendo, a mi paciente. Entonces tendríamos que mirar los criterios de inclusión y exclusión para ver si son similares al mío. Si el tratamiento evaluado está evaluado contra el mejor comparador posible. Si la evaluación no es la mejor, entonces pues no podrían ser, obteníamos una estimación indirecta. Y por último, si se tuvieron en cuenta los resultados más importantes en la atención del paciente. Si solamente tienen resultados, digamos, intermedios, como puede ser el número de plaquetas, como puede ser el nivel de hemoglobina, como puede ser la satisfacción del paciente, pues podríamos no estar teniendo lo más relevante. Los desenlaces más importantes generalmente son los del paciente. En enfermedades graves es la muerte y en enfermedades crónicas es la recurrencia de la enfermedad y la calidad de vida. Entonces, tener esto en cuenta. Primero, si son válidos los resultados, vale la pena seguir leyendo el estudio. Si el efecto es grande, pues muy positivo. Si tiene pocos efectos no deseados, pues muy bueno. Tendríamos que entrar a mirar qué tan grande es la magnitud del efecto y tan precisos son los resultados. Y por último, si esos resultados se pueden aplicar a mis pacientes. Esto lo deberían mirar al final.
dentro de la estrategia de aproximación GRADE para evaluar la calidad del cuerpo de la evidencia o la certeza del cuerpo de la evidencia cuando ya tenemos todos los estudios y sobre eso ustedes deberían tomar decisiones en la residencia. No más, si tienen alguna pregunta, por favor, comunicarla al chat. Muchas gracias.